Imagina despertar en plena madrugada con el estruendo de explosiones sacudiendo la ciudad, calles bloqueadas por vehículos en llamas y hombres encapuchados portando armamento de guerra. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Ciudad del Este, Paraguay, en una noche que parecía sacada de una película de acción, pero que era aterradoramente real. En abril de 2017, un grupo criminal compuesto por más de 30 hombres ejecutó uno de los mayores robos en la historia de América del Sur. El ataque a la sede de la empresa de transporte de valores Prosegur resultó en el robo de aproximadamente 125 millones de reales, en una operación audaz, violenta y meticulosamente planificada. El incidente captó la atención mundial y años después sirvió de inspiración para la segunda temporada de la serie ADN del Crimen de Netflix, que fue lanzada recientemente y ya se encuentra entre los contenidos más vistos de la plataforma. Pero, ¿qué tanto de lo que vimos en la serie es verdad? En este video conocerás todos los detalles del crimen que conmocionó al continente. Entenderás cómo la policía utilizó tecnología avanzada, incluyendo material genético, para identificar a los sospechosos, y descubrirás qué acertó la serie de Netflix y qué fue pura ficción. Si crees que ya conoces esta historia, espera hasta saber lo que la televisión no mostró. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando la ciudad de Ciudad del Este fue sacudida por una serie de explosiones que parecían venir de todas partes. Los residentes despertaron asustados, sin saber si estaban en medio de un atentado, una guerra o una pesadilla colectiva. Pero no era ficción, era el inicio del mayor robo a una empresa de valores jamás registrado en Sudamérica. Una de las principales empresas de transporte de dinero del continente se convirtió en blanco de una organización criminal con entrenamiento, armamento y estrategia militar. Se estima que al menos 30 hombres participaron directamente en la acción. Llegaron en vehículos blindados, bloquearon accesos con coches incendiados y colocaron francotiradores en puntos estratégicos de la ciudad. Con explosivos de alta potencia, destruyeron la bóveda principal de la empresa. La explosión fue tan intensa que las ventanas de edificios cercanos estallaron a decenas de metros de distancia. El ataque duró cerca de 3 horas, tiempo suficiente para que los delincuentes tomaran el control de la zona, intercambiaran disparos con la policía y escaparan con decenas de bolsas llenas de dinero. La operación fue tan osada que rápidamente fue bautizada como el robo del siglo. Lo que más sorprendió a las autoridades fue el nivel de organización. Las investigaciones revelaron que el grupo tenía mapas detallados del edificio, conocía los horarios de cambio de turno y poseía armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como fusiles calibre .50, capaces de perforar blindaje. Parte de los criminales cruzó la frontera hacia Brasil antes del amanecer. El resto desapareció en caminos rurales del Paraguay, donde supuestamente habían preparado refugios y puntos de apoyo. Se estimaba que más de 125 millones de reales en efectivo fueron sustraídos, una suma que hasta hoy no ha sido completamente recuperada. La sospecha inmediata recayó sobre el Primer Comando Capital, PCC, una facción criminal brasileña conocida por acciones coordinadas y a gran escala. La Policía Federal, junto a la Policía Paraguaya, inició una fuerza conjunta internacional. Pero eso fue apenas el comienzo de una persecución que se prolongaría durante meses, revelando una estructura criminal digna de una superproducción. Un robo de esta magnitud no se comete por impulso ni ocurre por casualidad. Lo sucedido en Ciudad del Este fue el resultado de meses, quizás años, de planificación minuciosa. La facción responsable no solo era numerosa, también estaba altamente especializada.
con funciones bien definidas y una jerarquía comparable a una operación paramilitar. Las investigaciones demostraron que los criminales realizaron un verdadero mapeo urbano. Estudiaron rutas de fuga, monitorearon la rutina de Prosegur y calcularon el tiempo exacto de reacción de la policía. En otras palabras, sabían cuánto tiempo tenían para actuar sin ser atrapados. Para ejecutar el plan, el grupo utilizó al menos 12 vehículos, muchos adaptados para resistir peso e impactos. Auténticos carros blindados del crimen. Algunos llevaban matrículas falsas de distintos países, lo que dificultó su rastreo. Se comunicaban por radio encriptada e incluso, según algunos reportes, por satélite, imposibilitando la interceptación durante el ataque. Además, contaban con armamento avanzado, fusiles automáticos, explosivos industriales, chalecos antibalas y hasta armas antiaéreas. El uso de fusiles calibre .50, por ejemplo, causó temor incluso entre los policías más veteranos. Estas armas pueden derribar helicópteros y perforar vehículos blindados. El mensaje era claro: cualquier intento de resistencia sería respondido con fuerza letal. El punto culminante de la logística fue la sincronía entre los equipos. Mientras un grupo aseguraba la entrada principal y brindaba cobertura armada, otro colocaba explosivos y desactivaba los sistemas de alarma. Un tercer grupo, especializado, se encargaba de extraer el dinero utilizando herramientas pesadas con rapidez y precisión. Había también un cuarto equipo, el de la huida. Tenían rutas alternativas listas, incluyendo caminos rurales, senderos entre la vegetación e incluso posible apoyo por el río Paraná, que divide Brasil y Paraguay. En puntos clave, habían dejado vehículos con combustible y listos para ser utilizados. Todo fue ensayado previamente. Hay informes de que algunas etapas fueron simuladas semanas antes, en operaciones menores o entrenamientos nocturnos. La Policía Federal encontró videos en celulares incautados donde se veía a los criminales practicando maniobras como si fuera un entrenamiento para una misión real. Más adelante, se descubrió que el grupo también contaba con informantes infiltrados, incluso entre empleados tercerizados y miembros de la seguridad privada. Ese nivel de infiltración hizo que el crimen fuera aún más eficaz y difícil de combatir. Lo que parecía caos orquestado era, en realidad, una de las operaciones criminales más organizadas vistas en América del Sur. Y aún así, los investigadores encontraron pistas. Una de ellas, diminuta pero crucial: restos de ADN. A la mañana siguiente, la frontera entre Brasil y Paraguay se transformó en un corredor de tensión. Patrullas, helicópteros y drones sobrevolaban la región, mientras se instalaban retenes en carreteras y caminos rurales. Pero aún con este despliegue, los agentes sabían que no sería fácil capturar a la facción. La Policía Federal brasileña y la Policía Nacional paraguaya crearon una fuerza binacional. Estaban frente a criminales experimentados, ligados a una facción que opera con disciplina extrema. No bastaba la fuerza, hacía falta inteligencia. La primera medida fue establecer un centro de investigaciones conjunto. Se compartía información en tiempo real entre ambos países. Se interceptaban teléfonos, se rastreaban matrículas y se analizaban cámaras de seguridad. Cualquier movimiento sospechoso era tratado como pista potencial. En la Policía Federal, el ambiente era de presión. Agentes con experiencia en grandes operaciones, como el caso del Banco Central o la Lava Jato, fueron convocados. Había una norma implícita: no cometer errores. Cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Fue en ese contexto que surgió la idea de usar tecnología forense de punta. Se activó el laboratorio de genética forense en Brasilia. En la escena del crimen y en escondites usados por los fugitivos se encontraron vasos, colillas, ropa sudada y máscaras.
todo fue embalado y enviado para análisis genético. Mientras tanto, agentes realizaban patrullas nocturnas, se infiltraban en comunidades dominadas por la facción y tomaban declaraciones. Algunos policías pasaron semanas en condiciones extremas, lejos de sus familias, durmiendo en alojamientos improvisados. Hubo momentos críticos. En una de las misiones, 3 agentes brasileños casi fueron emboscados al acercarse a una finca en Ponta Porá. Solo se salvaron porque un dron detectó movimiento extraño a tiempo. Estos hechos no fueron divulgados públicamente, pero son conocidos dentro de la institución. Otro obstáculo era el silencio. Pocos estaban dispuestos a hablar. La facción imponía la ley del silencio y cualquier sospecha de traición era castigada con violencia. Por eso, los investigadores dependían casi exclusivamente de pruebas técnicas. Fragmentos de ADN, cruces de datos, videos de peajes, testimonios aislados. Cada pequeño elemento se sumaba para reconstruir el rompecabezas de una operación criminal que parecía perfecta. Pero los agentes creían firmemente que por sofisticado que fuera el plan, siempre hay una falla. Y fue precisamente esa falla microscópica, invisible a simple vista, lo que abrió el siguiente capítulo, el papel crucial del ADN en la lucha contra el crimen organizado. No siempre es el enfrentamiento armado lo que determina una victoria. A veces, la herramienta más poderosa se encuentra en un cabello, una gota de sudor o un poco de saliva en un vaso descartable. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el caso del robo a Prosegur. Cuando la fuerza bruta y la astucia fallaron, fue la ciencia la que reveló el camino. Durante las búsquedas en escondites utilizados por la banda, la Policía Federal localizó una casa deshabitada en la región de Itaipulandia, ya en el lado brasileño de la frontera. En el lugar había camas improvisadas, restos de comida, ropa usada, colillas y botellas. Era evidente que ese lugar había sido ocupado por algunos miembros del grupo tras el asalto. Todo fue cuidadosamente recogido y enviado al Instituto Nacional de Criminalística en Brasilia. El material pasó por un riguroso análisis genético. Cada colilla, cada botella de agua, cada camiseta sudada fue examinada con el objetivo de extraer cualquier rastro de ADN. En pocos días, los peritos lograron aislar varios perfiles genéticos. El siguiente paso fue compararlos con la Base de Datos Nacional Criminal, un sistema que almacena información genética de personas condenadas en todo Brasil. Lo que parecía improbable sucedió. Algunos perfiles coincidieron. Esas coincidencias genéticas no solo confirmaron la participación de miembros del PCC en el crimen, sino que también revelaron el papel que algunos de ellos desempeñaban dentro de la estructura de mando. Por ejemplo, uno de los perfiles correspondía a un individuo ya condenado por actuar como coordinador logístico en otro robo millonario. Esa información ayudó a los investigadores a entender quiénes estaban detrás de las decisiones estratégicas del asalto. Más que eso, la confirmación vía ADN fue utilizada para emitir órdenes de captura y justificar allanamientos en varios estados. La tecnología aportó un peso probatorio que una simple sospecha no podría proporcionar. En un caso tan complejo y con tantos involucrados, cada prueba objetiva representaba un avance crucial. Cabe destacar que en 2017 el uso del ADN en investigaciones criminales todavía era algo reservado a casos específicos como homicidios o abusos. Su aplicación en delitos financieros y robos a gran escala era algo innovador y tras el éxito en esta operación se convirtió en una práctica más común. Ese elemento también fue incorporado en la serie ADN del crimen como eje central de la narrativa. La segunda temporada ilustra cómo la pericia genética puede ser decisiva incluso cuando todo parece perdido. Claro,
con algo de exageración y dramatismo, pero en esencia lo que la serie muestra tiene una base real. El ADN fue, de hecho, un punto de inflexión. Al final, lo que los criminales dejaron atrás, un cigarro, una camiseta, un vaso, fue exactamente lo que los vinculó al delito. Y a partir de ahí, la historia tomó un nuevo rumbo. Desde el estreno de la segunda temporada de ADN del crimen en Netflix, muchos espectadores se preguntan ¿qué fue real y qué fue ficción? La serie impresiona por su tensión dramática, actuaciones intensas y escenas de acción espectaculares, pero no todo ocurrió tal como se muestra. En la trama ficticia, vemos a un equipo de agentes especiales desmantelando un robo internacional a partir de un indicio genético que detona una verdadera operación de guerra. La serie acierta al resaltar el uso del ADN como pieza clave en la investigación. Ese aspecto fue realmente esencial en la vida real, como ya explicamos. Sin embargo, también hay muchas licencias creativas que distorsionan, simplifican o incluso romantizan los hechos reales. Para empezar, los personajes son una mezcla de historias reales. La protagonista, por ejemplo, está inspirada en 3 agentes federales distintos. El antagonista principal está claramente basado en uno de los líderes del PCC involucrados en el caso, pero su personalidad fue llevada al extremo para fines dramáticos. Otra diferencia notable es el tiempo narrativo. En la serie, todo ocurre en pocos días, con giros espectaculares. En la realidad, la investigación llevó meses, con avances lentos, incertidumbre y muchos momentos de frustración. El glamour de la pantalla no muestra el cansancio, la tensión constante ni el miedo que vivieron los investigadores. Incluso los aspectos técnicos fueron simplificados. El uso del ADN, por ejemplo, en la serie parece inmediato. Basta con encontrar un objeto para identificar al responsable. En la práctica, el análisis forense requiere múltiples etapas, validaciones cruzadas y autorizaciones judiciales para acceder a las bases de datos. Y aún así, no constituye una prueba definitiva de culpabilidad, sino una evidencia complementaria muy fuerte. Pero el punto más polémico es la representación de la Triple Frontera como un territorio sin ley, dominado exclusivamente por el crimen. Aunque existen áreas de difícil control y con fuerte presencia de facciones, también hay comunidades enteras dedicadas al comercio, la agricultura y el turismo. Reducir la región a un campo de batalla ignora su complejidad social. Aún así, la serie tiene méritos. Llevó el tema a un público más amplio, nacional e internacional, y visibilizó un tipo de crimen que muchas veces pasa desapercibido en los medios tradicionales. El asalto a Prosegur fue un acto brutal, pero también una muestra de cómo el crimen organizado actúa con sangre fría, estrategia y poder militar. La ficción ayudó a difundir esta discusión, aunque en algunos momentos haya embellecido el lado equivocado de la historia. Al final, el público se emociona, se involucra, toma partido, pero es fundamental recordar que fuera de la pantalla hubo vidas en peligro, familias aterrorizadas, policías marcados de por vida y criminales que aún siguen prófugos. La serie puede entretener, pero la realidad cobra un precio mucho más alto. El asalto a Prosegur no fue solo un evento local o un desafío aislado para las fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay. Se convirtió en una alerta global. A pocas horas de la fuga de la banda, diplomáticos paraguayos establecieron contacto con autoridades brasileñas, exigiendo una respuesta rápida y coordinada. La Triple Frontera, hasta entonces vista como una zona de comercio y turismo con riesgos puntuales, pasó a ser considerada oficialmente como un punto crítico de seguridad continental. En Paraguay, el gobierno movilizó fuerzas especiales y declaró estado de alerta en ciudades cercanas a la frontera. La población local, acostumbrada a ver contrabandistas y turistas,
se encontró de repente en un ambiente militarizado. En Brasil, el caso tuvo repercusión en el Congreso Nacional. Legisladores exigieron más inversiones en seguridad fronteriza y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la Policía Federal. La actuación del PCC fuera del territorio nacional dejó claro que el crimen organizado brasileño ya operaba en escala transnacional. Esa percepción provocó reacciones en países vecinos como Argentina, Bolivia y Uruguay, que comenzaron a revisar sus protocolos de cooperación policial e intensificar el control de sus fronteras. El caso incluso fue citado en informes de la Interpol como un ejemplo del riesgo creciente en la región. En el sector privado, las empresas de seguridad también tomaron medidas. Transportadoras de valores, bancos y operadoras logísticas comenzaron a invertir en blindaje, rutas alternas, inteligencia artificial y sistemas de detección anticipada. El nuevo lema era: este tipo de ataque no puede repetirse. Pero los impactos más profundos quizás se sintieron en los bastidores de la inteligencia. A partir del caso Prosegur, la cooperación entre Brasil y Paraguay alcanzó un nuevo nivel. Se crearon operaciones conjuntas permanentes, con bases compartidas y canales de comunicación directa. El modelo de actuación conjunta pasó a ser objeto de estudio en otros países como ejemplo de lucha contra el crimen transfronterizo. Aún así, la sensación de impunidad persiste. Parte del dinero nunca fue recuperado. Muchos de los involucrados siguen prófugos o murieron en disputas internas. Y la población de la región convive con el recuerdo de que, por una noche, su ciudad fue tomada no por un ejército extranjero, sino por criminales nacionales que actuaron con más estrategia que muchas fuerzas armadas. La serie de Netflix reavivó esa memoria. Al poner la triple frontera en el centro de la narrativa, la producción globalizó un problema que antes era visto como regional y al hacerlo ayudó a impulsar a gobiernos e instituciones a tomar más en serio esa línea invisible que separa países, pero no separa al crimen.